Hezbollah lanzó unos 150 cohetes, misiles de crucero y drones en una zona más amplia y profunda del norte de Israel. Es titular para EFE. Y France 24 que una explosión de gas metano en una mina de carbón en la provincia de Jorazán del sur en Irán ha cobrado la vida de al menos 51 personas y ha dejado otras 20 heridas y unas 24 desaparecidas. Vamos con lo primero. Líbano. Recuerdan ustedes, una serie de explosiones de dispositivos. El primer día se supo de beepers o buscapersonas. El segundo día se habló de walkie-talkies, estos sistemas de comunicación que han causado conmoción, obviamente allí, pero en el mundo también. Incidente que reaviva una región ya por sí efervescente por tensiones religiosas y políticas y económicas y sociales y geopolíticas, el etcétera es muy largo. Y para comprender mejor este muy complejo escenario, tenemos, como les decía, como les anticipaba, al periodista Gabriel Ventasgal, periodista especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha venido cubriendo, para varias agencias de noticias en Europa y en el mundo los conflictos allí en Medio Oriente. Gabriel, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Román? Muy bien. Bueno, ahora incluso leyendo, como comentaba hace un instante de la cadena CNN, que se están dando en este momento intercambios de disparos en Israel y Hezbollah. ¿Escala entonces el conflicto? Sí, totalmente. A ver, yo creo que desde hace un año Hezbollah viene disparando más o menos 40, 50 cohetes y misiles por día para ayudar a Hamas en esta cruzada de todos los proxies de Irán para atacar a Israel. O sea, los proxies son las milicias chiitas en Irak, Hezbollah, Hamas y también los hutíes en Yemen. Entonces, venían ese disparo constante y el asesinato, por ejemplo, de 12 jóvenes mientras que jugaban al fútbol. Eso ocurría, pero Israel estaba metida especialmente en la guerra de la Franja de Gaza y no quería hacer una guerra en dos frentes. Y como no quería hacer la guerra en los dos frentes, evitaba un enfrentamiento directo contra Hezbollah. Ahora que la guerra de la Franja de Gaza prácticamente se ha debilitado porque jamás se ha debilitado mucho, entonces las fuerzas de defensa pasan para el norte. Y lo que ha hecho Israel es una serie de operaciones militares con el objetivo claro de enfrentarse a Hezbollah cara a cara de forma abierta. Creo que Hezbollah no quiere esa guerra. ¿El papel del Líbano y sus autoridades? Nulos, porque Líbano es un país que fue creado como un país para los cristianos maronitas, pero por una guerra interna terminaron gobernando los musulmanes y los cristianos se fueron de ahí, o bien son minoría, 20%. Entonces tú tienes que en el Líbano los cristianos maronitas no quieren una guerra con Israel y no quieren que Hezbollah los lleve a una guerra, tampoco quieren los sunitas musulmanes, y los únicos que quieren una guerra es los chiitas. Entonces el problema que hay es que Hezbollah es más fuerte que lo que es la institucionalidad del Líbano. Es más fuerte porque tiene más armas y porque es un narcoestado. Hezbollah es un gran fabricante de drogas. ¿Qué impacto, Gabriel, han tenido estas explosiones? Me refiero a las de la semana pasada en la población civil. En la infraestructura probablemente también, pero en la población civil. Y la respuesta, ¿qué le dice el Líbano a sus propios ciudadanos? Primero, humilla a Hezbollah. Los hace ver como unos debiluchos que se les han metido en los walkie-talkies y en los beepers, en los buscas. Y por otro lado, todo esto puede afectar, porque acuérdate a la población que no es chiita. Hoy, durante la mañana, el portavoz del ejército mostró una película, cómo desde un edificio civil se abrió una ventana para disparar un cohete contra Israel. Entonces, en árabe, el ejército le dijo a la población libanesa, y se lo está mandando por mensaje de texto también, todo aquel que tenga instalaciones militares de Hezbollah adentro de sus casas, desalojar porque la vamos a atacar. Ya que mencionas, y lo decía yo también en la introducción, esto de los beepers, los buscapersonas, los walkie-talkies, seguiremos con el análisis, digamos, el análisis más profundo, Gabriel, pero hay una precisión que me parece interesante conocer. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se intervienen estos dispositivos? ¿Qué hicieron en ellos? ¿Cuándo ocurrió? ¿Desde cuándo venían preparando esto? No se sabe exactamente, pero por lo visto desde hace varios meses. El tema es que Hezbollah entiende que los teléfonos inteligentes, esos que tenemos tú y yo, son fáciles de penetrar y son fáciles de clonar. E incluso se hablaba sobre la posibilidad que
jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, que fue abatido, matado en Teherán, el hijo dijo en una entrevista que él cree que fue matado a través de un teléfono móvil. Significa que captaron una señal y un misil se dirigió a un teléfono móvil específico y por eso lo mató. Si eso es así, entonces estaríamos ante una tecnología que ningún país tiene por ahora y que puede ser que eso exista. Ahora bien, como Hezbollah sabe de la superioridad tecnológica, pasaron a la época, pasaron a una época anterior, en donde se comunicaban militarmente por beepers, por walkie-talkies, pensando que de esa forma iban a poder saltear la tecnología. Lo que ocurrió es que compraron beepers en Taiwán. Y la empresa que los tenía que fabricar era de Hungría y alguien le metió mano en el camino y le puso una bomba de 20 gramos a 40 gramos de una bomba muy sensible al calor y se la pegó a la batería de litio. Cuando le mandaron demasiados mensajes a la batería de litio, la calentaron y eso hizo explotar el aparato y por eso soldados de Hezbollah se quedaron ciegos al ver el mensaje de Viper. Gabriel Ventajal es nuestro invitado hasta ahora. Gabriel, al día siguiente de aquellas primeras explosiones, te pedimos un sonido que compartimos con nuestra audiencia y no dudabas en ese sonido en decir que, uno, el interés y dos, la capacidad de hacer estas explosiones estaban en el Estado de Israel. Aún antes que organismos internacionales se pronunciaran, ya comentabas esto y añadías que era... No recuerdo si la palabra fue oportuno o necesario enviar un mensaje contundente a Hezbollah. ¿Matizas en alguna medida aquel reporte de aquella primera vez? No, en absoluto. Te vuelvo a decir, el culpable de ese ataque fue Israel. El que tiene la intención y la capacidad para poder hacer la operación de los beepers y de los walkie-talkies fue Israel. Y Israel tiene la intención de llevar a Hezbollah a una guerra por la siguiente razón. Porque vienen disparando desde hace un año y porque tienen 200.000 cohetes. Y porque tienen 3.000 kilómetros de túneles y porque tienen 100.000 soldados. Entonces, si tú quieres, como gobierno de Israel, decirle a tu población que vuelva a vivir al norte, cuando hay 80.000 desplazados que están fuera de sus casas, la única forma de convencerlos es que debilites a Hezbollah, porque Hezbollah promete que va a hacer 10 atentados más como el 7 de octubre. Y como a Hezbollah se le cree, la solución de toda esta ecuación es que debilites a Hezbollah. Entonces, por lo visto, ha llegado el momento de debilitar a Hezbollah. Hezbollah lo sabe eso, sabe perfectamente lo que te estoy diciendo y por eso intenta demostrar algún tipo de fuerza, pero evita disparar contra Jerusalén, contra Tel Aviv, porque sabe que si lo hace no hay vuelta atrás. Gabriel, al final, y lo hemos conversado en otras ocasiones, en todas las guerras los más afectados terminan siendo eso, los civiles, ¿no? Los indefensos, esto que llaman daños colaterales, porque si bien es verdad que no ha debido ocurrir lo que ha ocurrido con las víctimas del 7 de octubre, ni con esos 12 niños jugando al fútbol, por poner solamente dos de los muchos ejemplos en tantos años de conflicto, pues la verdad uno también podría pensar que ese viper pudo estar en la cintura de un niño o al lado de un hombre común, a lo mejor en un mercado, ¿no? Y de nuevo, insisto en eso, las víctimas, los civiles que terminan pagando estas consecuencias. Totalmente, pero nomás te quiero decir una cosa importante, y es que hay una diferencia fundamental, y es cuando tú quieres asesinar intencionalmente civiles, y otra es cuando daños colaterales se producen. No es el mismo nivel de gravedad. Entonces es importante, porque fíjate, Hezbollah dice que murieron 40 de sus soldados, pero en un documento interno dice que murieron 900. 900 líderes de Hezbollah heridos graves o matados por las explosiones en sus bolsillitos. Y después más o menos 500 personas que quedaron con los testículos deformados. Entonces te das cuenta de que la operación fue muy selectiva. Evidentemente, ¿puede morir un niño que agarró el viper de su padre? Sí, sin duda sí. Y por eso la pregunta es si había intencionalidad o no había intencionalidad, y creo que es una diferencia fundamental. Sí, coincido. Gabriel, paz, cese al fuego, tregua, eso es lo que uno querría, paz en definitiva, pero lo que hablamos es de escalada. ¿Qué más sientes que puede ocurrir? ¿Quién puede cerrar filas con quién? ¿Qué más crees que estamos por ver cuando ya vemos y somos testigos de la reacción de la llamada comunidad internacional? No creo que haya paz a corto plazo, no creo que haya cese de fuego, porque la negociación con Hezbollah es que Hezbollah se retira al norte.
¿verdad? Ujú. Y al norte del río Litani, de esta forma se puede llegar a algún tipo de acuerdo político. Pero si Hezbollah se retira al norte, pero todas las lanzaderas bajo tierra y adentro de casa permanecen en su lugar, es cuestión de días hasta que vuelva nuevamente hacia el sur. Y no creo que después del 7 de octubre el gobierno de Israel permita algo así. Entonces, un arreglo político es difícil de prever. Ahora, tu pregunta es, ¿se va a meter Irán en algo más grande? También creo que no. Creo que sí, desde hace tiempo lo vengo diciendo, creo que sí va a haber un enfrentamiento serio militar contra Hezbollah, que lo estamos viendo, el comienzo y puede ser incluso peor, pero me cuesta creer que Irán se meta con todo en esta guerra, porque una cosa es hacerte el gallito y mandar a tus proxies a que hagan acciones bélicas, y otra cosa es que te vuelen a ti toda tu industria petrolera o que te ataquen tus centrales nucleares, y creo que esos activos Irán no está dispuesto a sacrificar. Increíble que estemos a 2 semanas de cumplir un año de aquellos ataques del 7 de octubre. ¿Crees que es una fecha importante como para reforzar la seguridad en la zona? Creo que puede ser principalmente que Hezbollah y Hamas organicen, principalmente Hezbollah, que organice quizás una especie de fecha de celebración con algún tipo de movimiento o atentado, como lo ha hecho en el pasado, en el extranjero. Y los países, en este sentido, que están más expuestos, son países que apoyan a Occidente, que apoyan a Israel y que tienen gobiernos en general de derecha. Por ejemplo, Uruguay menos, Paraguay un poco más, y Argentina, Milei, es un país donde ya han hecho atentados y donde la justicia no ha actuado, y por lo tanto en esos países están más expuestos a algo que en un país, por ejemplo, como Colombia, que simpatiza con Hamas. Así es. Gabriel, agradecido siempre por este muy completo reporte, esta conversación. Muchas gracias. Feliz día. Por favor, un placer. Es Gabriel Ventajales, un extraordinario periodista especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente, formado en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y cubre para varias agencias de noticias europeas los conflictos en Medio Oriente, y por eso es un privilegio tenerle también nosotros con relativa frecuencia. Ojalá no lo tuviéramos tanto, digo, por las razones por las que solemos contactarle. 7, 1 minuto.